Bueno, aquí está la posible negociación o que podría venir después de que se implementen un régimen de caudales o se den unos datos, ¿no? De hecho, nosotros cuando terminamos un trabajo no solemos dar un único dato, sino que damos un intervalo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el que nosotros apliquemos el óptimo que está arriba o apliquemos otro, pues puede depender de causas naturales, como puede ser qué año, si el año es abundante hidrológicamente o medio o seco, o puede depender de otro tipo de condicionantes, como puede ser pues, la gestión del agua, las demandas, etcétera, ¿no? Quiere decir que ahora mismo cuando se terminen estos trabajos, se supone que va a haber un periodo de concertación, de negociación, etcétera, en el cual pues estos resultados que son, digamos, de alguna forma abiertos, después de ese proceso, pues tendrán que llegar a unas soluciones definitivas, ¿no? Entre los varios, el intervalo de caudales que se han determinado, ¿no? Bueno, hay varias formas de obtener datos sobre la zona piscícola, de eso depende de en qué tramo estemos o cuáles sean las condiciones. Por ejemplo, entramos de buena visibilidad y profundos, pues se puede hacer muestreo subacuático, bueno, en el que vamos, después de que hemos acostumbrado a los peces a nuestra presencia, pues observando dónde se encuentran, en qué sitio, y luego después, posteriormente, se miden las condiciones hidráulicas de ese sitio donde hemos encontrado el pez. Bueno, ahí hay material para apuntar debajo, para dejar marcas donde hemos encontrado el pez, y después sobre ese mismo sitio vamos a tomar las características, pues como vimos en la diapositiva anterior, ¿vale? Otra forma de muestrear peces es mediante pesca eléctrica. Es un tipo de muestreo un poco distinto al que se suele hacer habitualmente para muestrear poblaciones de peces cuando se quieren hacer curvas de preferencia, porque aquí se usan unos grid, electrogrids, ¿no? unas cuadrículas, se utiliza corriente alterna, porque lo que pretendemos es que el pez que vamos a capturar, que vamos a coger, esté en el sitio donde se encontraba en ese momento, cuando hemos dado la descarga, ¿no? En otros tipos de muestreo, nosotros digamos que perseguimos a los peces y entonces los atraemos hacia nosotros, no están exactamente donde se deberían de estar. Sin embargo, en este tipo de muestreo, cuando nosotros damos la descarga eléctrica y los peces salen, no se mueren ni nada, ni se atontan un poquito, pero que por ahí el curso que está haciendo la fundación, hay algunos que van a hacer pesca eléctrica y dicen que se niegan a hacerla porque es una técnica muy poco ética con los animales y cosas de esas. Pero bueno, yo ya que de ética tengo muy poco, pues hacemos cosas de estas, damos calambrazos a los peces. El pez sale en el sitio donde se encuentra, ¿no? Y ahí es donde luego vamos a medir las características. Por simplicidad vamos a suponer que medimos ahí en ese sitio qué tipo de sustrato había, la profundidad y la velocidad, ¿vale? Bueno, hay un gran desarrollo de luego cómo se hace, cómo se estudia, cómo se saca finalmente las curvas de preferencia y hasta 4 modelos distintos, ¿vale? Pero digamos que el que ahora mismo se acepta más es aquel en el que se compara las condiciones de hábitat donde hemos encontrado el pez con la disponibilidad de ese hábitat que hay en el tramo que hemos estudiado. Porque una cosa es que el pez se encuentre allí porque le gusta estar allí, realmente es el sitio que prefiere, y otra cosa es que esté allí porque no tiene otro sitio, porque es donde tiene que ir, ¿no? Es como si a nosotros nos miran a lo largo del día, ¿dónde estamos? Pues a muchos de nosotros, desgraciadamente, nos encontrarán en nuestro sitio de trabajo y digamos, pues mira, estos señores, vienen los marcianos, ¿sabes? Pero donde les gusta estar es en estos sitios así donde están trabajando y eso, pero realmente no es que estemos ahí porque nos guste, sino porque no tenemos más remedio, ¿no? Pues en algunos ríos los peces los encontramos en un sitio porque no hay más disponibilidad de hábitat, entonces las curvas se modifican en función de la proporción de hábitat que encontramos, ¿no? Y la relación que decir, bueno, si este hábitat es más abundante o menos abundante en el río, pues eso condiciona que el pez esté más allí o menos allí. Como veis ahí en la diapositiva, en la parte de arriba, pues dice que las curvas de preferencia se pueden sacar de 3 formas, ¿no? Una sería consultando a expertos, a veces, bueno, pues eso también
más o menos hay gente que después de haber hecho muchos muestreos de peces y haber hecho muchos estudios de peces, pues más o menos te pueden dar una idea bastante buena de cuáles son los sitios que prefiere estar el pez. Otra que usamos casi todos es la transferibilidad de curvas que ha hecho otras personas en otros ríos hacia los tuyos, ¿vale? En principio aquí, cuando se empezó las técnicas IFIN, bueno, antes en la prehistoria, ¿no? Digamos, antes de que empezara yo incluso, lo que se hacía era coger las curvas de preferencia de Estados Unidos, de la trucha, y se usaban aquí, ¿vale? Porque de momento no había ni tiempo, ni dinero, ni nada para utilizar otras curvas, ¿no? Entonces nosotros cogemos unas curvas que ha hecho alguien en algún sitio y las transferimos a otros ríos parecidos, curvas que son de la misma especie, etcétera, ¿no? Pero la situación ideal es que se utilice una curva que tú has hecho en tu río o en ríos similares, y ahí es donde, bueno, sacas las condiciones que le gustan al pez en ese sitio, ¿vale? Bueno, a raíz de esto, deciros que actualmente, como consecuencia de los trabajos que se están haciendo y a la vista de que en España realmente había muy pocas curvas, pues se están haciendo más. Se están haciendo también estudios de curvas de preferencia de algunas especies o de especies distintas de las que no existían, porque realmente aquí, pues digamos que hay cuatro especies así más o menos que están bien estudiadas. Las demás, pues hay alguna cosa así muy particular, pero un poquito más. Y además de otras especies también en otros, las mismas especies en otros ríos, ¿no? Digamos que, bueno, pues la trucha es la reina de nuestros ríos y esa está estudiada en muchos sitios, hay muchas curvas y se ha visto en muchos ríos, pero de otras especies hay menos cosas. Y también, bueno, aunque yo voy a hablar de peces, pero también se pueden utilizar otras poblaciones biológicas y también hay curvas de macroinvertebrados, no solamente en España, sino en otros sitios, que yo sepa se han utilizado poco, muy poco. Y hay algunos, digamos, no curvas exactamente, pero sí que hay algunas condiciones hidráulicas para la vegetación de ribera, pero también muy poco, ¿vale? Bueno, pues en el muestreo, que es bastante costoso y largo para conocer las preferencias de los peces, pues se tienen que tener en cuenta algunos condicionantes, ¿no? Depende, ya digo, que cómo sea luego el programa que vamos a usar y cuáles son las condiciones de hábitat que te deja meter ese programa, pues tú puedes apuntar otras cosas, ¿no? Pero la disponibilidad va a depender de la especie, la clase de talla. Normalmente se suelen hacer curvas para distintas clases de edad, ¿vale? De la actividad, de la disponibilidad de refugio, época del año, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente un ejemplo. Esto es uno de los trabajos que estamos haciendo en la cuenca del Segura con el barbo gitano. Esa es una de las especies que, pues sí, aquí hay unas curvas del barbo, pero son unas curvas así un poco generales que ya hemos usado en la escuela de montes desde hace tiempo, pero si ya vas a la especie concreta de barbo, pues hace falta, ¿no?, que se definan para las distintas especies de barbo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el barbo gitano ahí en la del Segura se están haciendo unos trabajos ahora. Bueno, y las distintas curvas, pues una es, bueno, en la variable X me parece que es la profundidad con distintos intervalos de profundidad, y luego en la variable Y tenemos el número de observaciones que se han hecho de barbos en las distintas profundidades, ¿no? Posteriormente esas curvas se modulan en función de lo que hemos dicho antes, de la disponibilidad de hábitat que había o de profundidades en todo el tramo, ¿no? O sea, los barbos están ahí en 40 centímetros, están mayormente porque es lo que más hay o es porque es lo que prefieren, ¿no? La verdad es que tal y como se ven todas las curvas, que se parecen mucho, es que parece que hay mucha disponibilidad de todos los tipos de hábitat y no cambia mucho una curva con respecto a la otra. Y luego la otra curva es la ponderación, porque las curvas de preferencia se ponderan de 0 a 1.